Hola, mi nombre es Edgar Montiel y me alegra que estés aquí nuevamente. La vida es muy rápida en esta tierra y a diario nos hacemos preguntas como ¿a qué hora me levantaré? ¿A qué hora debo ir a trabajar o a estudiar? ¿Cómo será el clima de hoy? ¿Si será que nos alcanza el tiempo para todo lo que vamos a hacer? Pero existen preguntas más importantes como ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y precisamente fue una pregunta que abordamos la semana pasada. Recuerdo que vimos 4 beneficios de conocer tu propósito. Conocer tu propósito te ayuda a enfocar la vida, te ayuda a simplificar la vida, te ayuda a mantener una vida motivada y te prepara para la eternidad. El día de hoy vamos a estar viendo el propósito número 1, el objetivo número 1 por el cual estamos aquí en esta tierra. Un día, un hombre religioso se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta muy importante. La pregunta fue esta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Según Jesús, nuestro primer propósito es amar a Dios. Sí, nuestro principal objetivo en la vida es agradar a Dios. Y de eso se trata esta sesión. Y la palabra que vamos a usar para agradar a Dios es adoración. Lastimosamente, esta es una palabra que ha sido mal usada en nuestro contexto. Sí, ha sido tan mal usada que le ha hecho perder el sentido original a esta palabra. Por ejemplo, para algunas personas, dependiendo de su contexto religioso, esta palabra puede significar música, canto, liturgia, ceremonias, servicio, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que limitemos una palabra tan importante a lo que ocurre el domingo por la mañana en una iglesia. La adoración consiste en amar a Dios con todo nuestro ser, es decir, vivir una vida que agrade a Dios en todo. Todas las demás cosas, como la música, el canto, los instrumentos, son elementos de apoyo que nos ayudan a expresar mejor la adoración cuando nos reunimos para adorar a Dios. Pero la verdadera adoración no se limita al domingo en la mañana. La verdadera adoración es todo un estilo de vida que se vive en la cotidianidad. Y vamos a ver 2 elementos importantes en este día. Primero, ¿qué implica vivir una vida de adoración? Y número 2, ¿cuáles son las razones por las que debemos vivir para agradar a Dios? En el libro de Romanos, Pablo dedica los primeros 11 capítulos a explicar todas las cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros. Habla de la salvación, habla del perdón de nuestros pecados y también habla de nuestra seguridad en Cristo. Y todo esto es el resultado de una sola cosa: el amor y la misericordia de Dios por nosotros. Y en el capítulo 12, Pablo habla la manera como debemos responder a ese amor y a esa misericordia. Por eso en el versículo 1 y 2 del capítulo 12 dice así: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos versículos son muy importantes porque explican qué significa la adoración. Ahora, la adoración, según este texto, no es otra cosa que saber responder al amor y a la misericordia de Dios. Y vamos a ver, según este texto, lo que implica vivir una vida de adoración. En primer lugar,
Adoración implica consagración. Sí, consagración. El texto dice: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Consagración es dedicar tu vida completamente a Dios. ¿Y eso qué significa? Significa vivir de acuerdo a los estándares de Dios, vivir de acuerdo a la verdad de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y este texto de Romanos 12:1 muestra 3 características de la clase de vida que a Dios le agrada. 3. La primera de ellas es que la adoración es una consagración voluntaria de tu vida a Dios. Sí, el texto dice: ofrezcan sus cuerpos. Y aquí la palabra clave es ofrecer. Ofrecer es rendirse voluntariamente. A Dios no le agrada que le sigamos por interés o por miedo o por presión. Dios quiere que le amemos, que le adoremos, que le sigamos de manera voluntaria. Mucha gente piensa que la gente consagrada sigue a Dios por imposición o por miedo o por cualquier otra razón, pero no es así. La gente consagrada realmente sigue y obedece a Dios por amor y de manera voluntaria. Así que en primer lugar, la adoración es una consagración voluntaria de tu vida a Dios. En segundo lugar, la adoración es una consagración práctica de tu vida a Dios. El texto dice: ofrezcan sus cuerpos. ¿Por qué Dios quiere nuestros cuerpos? Porque el cuerpo es el instrumento por medio del cual interactuamos con este mundo, con las personas que nos rodean. Por eso la verdadera adoración se expresa a través de nuestro cuerpo en lo que hacemos cotidianamente. Es decir, la manera como trabajamos, la manera como nos relacionamos, la manera como hacemos todas las cosas en esta tierra. Siempre que usemos nuestro cuerpo para los propósitos de Dios, estamos adorando a Dios. Ya sea que estemos en un culto, en una reunión el día domingo, ya sea que estés en la oficina entre semana, ya sea que estés en la universidad, ya sea que estés en el campo deportivo, ya sea que estés en un centro comercial, ya sea que estés en la playa, ya sea que estés viajando, siempre que hagas las cosas para Dios, eso se llama adoración. Y en tercer lugar, la adoración es la consagración completa de tu vida a Dios. Sí, dice el texto: como un sacrificio vivo. Y la palabra sacrificio significa entrega total o completa. Así que la adoración es una dedicación a cada momento de nuestra vida a Dios. Dios no quiere de nosotros una entrega a medias. Dios no quiere un 30% de nosotros, tampoco quiere un 50%, mucho menos un 99%. Dios quiere toda nuestra vida. La Biblia dice que cuando ofrezco mi vida a Dios de manera voluntaria, práctica y completa, el resultado es una vida agradable a Dios. Adoración no solo implica consagración, también implica separación. Para agradar a Dios necesitas separar tu vida de las influencias negativas y pecaminosas de este mundo. No hablamos de aislarnos del mundo, porque muchas personas piensan que para vivir consagrados tienen que alejarse de las personas, tienen que aislarse de la gente que les rodea porque después se contaminan. No es lo que Pablo está queriendo decir. Lo que Pablo está hablando es de el sistema de valores de este mundo, porque este mundo tolera muchas cosas que no son correctas. Este mundo está lleno de maldad y de corrupción. Y cuando hablamos de separación, hablamos de vivir un estilo de vida diferente al que este mundo vive. Ahora, ¿cómo puedo vivir en un mundo lleno de maldad sin ser infectado por él, o sea, por el mundo? Hay un ejemplo que nos puede ayudar con esto.
Y creo que todos hemos comido pescado de mar alguna vez en la vida. El pescado de mar vive toda su vida en aguas saladas. Sin embargo, la sal del agua no penetra en el pescado. Cuando uno se lo come, que se lo sirven a la mesa, uno tiene que echarle sal, porque si no le echa, pues se va a comer un pescado simple. De la misma manera que ese pescado vive en el mar sin que la sal penetre su cuerpo, de esa manera Dios puede protegernos a nosotros de la corrupción de este mundo cuando vivimos una vida que le agrada a Él. Noten la frase que Pablo dice en Romanos 1. No se amolden al mundo, ¿sí? La mayoría de las personas toman decisiones basadas en el común denominador. Si los demás se divorcian, pues yo ¿por qué no? Si los demás tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, yo ¿por qué no? Si los demás engañan, yo ¿por qué no? Si los demás son corruptos, yo ¿por qué no? Mucha gente toma decisiones basadas en lo que la mayoría hace. Para resumir, primero, si quieres vivir una vida de adoración, debes consagrar tu vida a Dios de manera voluntaria, de manera práctica y de manera completa. Segundo, debes aprender a vivir en este mundo sin dejar que la maldad te contamine y que la forma de vida del común no controlen ni tus decisiones ni tus prioridades en esta tierra. En tercer lugar, la adoración no solo implica consagración, no solo implica separación, también implica transformación. Y en el texto de Romanos, Pablo dice: transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahora, esto significa enfocarnos en Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Enfocándola, fijándola en Dios. La palabra transformación en griego es metamorfosis. Y una ilustración muy común para definir esta palabra es la transformación que tiene la oruga para convertirse en una hermosa mariposa. Eso es lo que implica consagración, adoración a Dios, transformación. Cuando vivimos una vida que agrada a Dios, cuando vivimos una vida de adoración, ocurre una transformación en nuestra vida. La adoración siempre va a transformarnos. Cuanto más nos enfocamos en Dios, cuanto más concentramos nuestra vida en Dios, cuanto más dedicamos nuestra vida a Dios, más vamos a ser transformados. Muy bien, ahora vamos a ver 3 razones por las que debemos vivir para agradar a Dios. El texto de Romanos 12:2 dice: de esta manera podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y perfecta. Una vida de adoración nos hace ver que la voluntad de Dios para nosotros, primero, es buena. Hasta que no tengamos una vida que agrade a Dios, no entenderemos que la voluntad de Dios es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. El profeta Jeremías en el capítulo 29 dice que los planes de Dios para nosotros son para bien y no para mal. Una vida de adoración hará que Dios revele los planes que tiene con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no es algo que siempre nos guste, pero siempre será lo mejor para nuestras vidas y familia. Ese mismo texto dice que una vida de adoración también nos hará ver que la voluntad de Dios es agradable. Esto significa que vivir una vida de adoración es algo grato para Dios. Tal vez alguien se imagina que vivir para Dios es algo difícil o estricto, o por el contrario, es aburrido o poco interesante, pero es todo lo opuesto. La adoración, estar conectado y en armonía con el Creador, es el secreto de una vida realmente agradable. Nunca estarás más feliz, nunca estarás más satisfecho que cuando estés viviendo una vida consagrada a Dios. Y en tercer lugar, una vida de adoración
nos hace ver que la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, perfecto no significa sin pecado, tampoco significa sin errores. Significa algo completo, algo entero, algo que no le hace falta nada. Literalmente esto significa que el plan de Dios para tu vida está hecho a tu medida. Encaja perfectamente en tu vida como un traje que es hecho a la medida de cada uno de nosotros. Cuando vives una vida que agrada a Dios, podrás comprobar por ti mismo que el plan de Dios para tu vida es el mejor, es agradable y fue hecho como anillo al dedo para ti. Cuando vives de acuerdo a la voluntad de Dios, experimentarás lo que es vivir plenamente y entenderás que estás en esta tierra para amar a Dios y tener una relación con Él y cumplir sus propósitos en esta tierra. Esto es lo mejor que te puede ocurrir en tu vida, vivir en armonía con tu Creador. Para ir cerrando en esta sesión, quisiera finalizar haciendo algunas preguntas personales. Primero, ¿has consagrado completamente tu vida a Cristo? ¿Has ofrecido tu cuerpo a Dios? Si quieres tomar hoy la decisión de consagrar completamente tu vida a Cristo, te invito a que hagas una oración con tu líder de grupo en este momento. Nos vemos en la próxima sesión.